Aviso importante. Ninguna droga es completamente segura para todas las personas, en todo momento o en todas las dosis. Veladas Project no fomenta, respalda ni promueve actividades ilegales ni el uso imprudente de drogas, y no se hace responsable de las decisiones de quienes opten por usarlas. Existen oportunidades legales en algunas partes del mundo para utilizar psicodélicos de forma cuidadosa. Este canal tiene fines educativos y promueve la reducción de daños al proporcionar información para que las personas puedan tomar decisiones informadas, reducir riesgos y evitar consecuencias adversas. Sin embargo, el contenido no sustituye asesoramiento médico, psicológico, legal ni profesional de ningún tipo. Consulta siempre a un profesional de la salud con licencia ante cualquier pregunta o decisión relacionada con tu bienestar. Confiar en la información proporcionada por Veladas Project o sus representantes es bajo tu propia responsabilidad. Bienvenidos al podcast de Veladas, donde discutimos la ciencia detrás de la experiencia psicodélica y otros temas relacionados con los psicodélicos, con el objetivo de sumar a la corriente de divulgación de estas sustancias. Soy Sergio Fabra y para el final de este episodio vas a entender mucho mejor qué son los psicodélicos y cómo funcionan. Habrá un poco de historia, abordaremos algunos conceptos de neurociencia y aunque utilizaremos algo de lenguaje técnico, lo mantendremos lo más claro posible. Pero al final vas a tener en tus manos lo que es una introducción sólida y coherente a estas sustancias. Los temas que tratamos aquí requieren de mucha divulgación y es difícil cubrirlo todo en un solo episodio. Nuestro objetivo con Veladas es ofrecer una visión que despierte tu curiosidad y te inspire a conocer más. Recuerda que tienes la sección de comentarios para sugerir nuevos temas o compartir cualquier cosa que tengas en mente. También tienes las marcas de tiempo para saltar al tema que más te interesa. Antes de empezar, quiero aclarar un punto importante. No soy experto en drogas, soy un entusiasta de la cultura psicodélica y de su potencial para el futuro. Este canal es mi meta personal para ofrecer información gratuita y de calidad al público hispanohablante. Dicho esto, tu salud y bienestar son tu responsabilidad. Por ello, cada vez que hablemos de sustancias, considéralas dentro de esa responsabilidad y sé inteligente en tu búsqueda de esas sustancias. Con este propósito claro, quiero agradecer a cada uno de vosotros por estar aquí escuchando. Si aún no lo has hecho, dale al botón de suscribir y empezamos. Es triste ver cómo, socialmente, la palabra droga se asocia automáticamente con lo prohibido, lo dañino o lo inútil, cuando en realidad esta definición está lejos de la verdad. Las drogas no son solo sustancias de abuso. El término droga abarca una enorme variedad de sustancias, muchas con usos médicos importantes y otras con un potencial terapéutico aún por explorar. Las drogas son solo herramientas, ni buenas ni malas. Simplemente existen. Algunas se encuentran en la naturaleza, otras las creamos. Lo que realmente importa es cómo las usamos. Son como un martillo. Si necesitas clavar un clavo, es perfecto, pero si te estás ahogando en el mar, un martillo no solo no te ayudará, sino que te va a traer más problemas. La herramienta es la misma, pero el contexto no es el adecuado. Estamos en un punto extraño de la sociedad, donde el concepto de droga se usa como un paraguas para englobar sustancias con efectos completamente distintos. En la misma categoría entran la cafeína, la nicotina y la dimetiltriptamina, lo cual es descabellado. Hay millones de ellas, todas diferentes, pero etiquetadas bajo el mismo término. Quizás sea momento de replantearnos lo que creemos saber sobre las drogas. Que una sustancia sea ilegal no significa que se haya investigado a fondo su utilidad, más bien se clasifican así como una medida supuestamente de proteger a la sociedad. A veces hacer algo ilegal significa prohibido sin un análisis profundo. Hoy vemos un cambio de perspectiva con estas sustancias, que han demostrado un enorme valor terapéutico. En el año 2022, el estado de Colorado en Estados Unidos aprobó la propuesta 122 que permite el uso de psilocibina en entornos de terapia supervisada. En el año 2023, Australia se convirtió en el primer país en autorizar el uso médico de psilocibina y el MDMA bajo prescripción psiquiátrica para el tratamiento de la depresión y el trastorno de estrés postraumático. En general, la depresión mayor, la llamada depresión intratable
y el trastorno de estrés postraumático parecen ser los casos en los que se están viendo los avances más prometedores. Si estas afirmaciones son ciertas, si los psicodélicos pueden tratar con éxito trastornos con los que millones de personas luchan cada día, entonces hemos cometido un gran error en la forma en que clasificamos estas sustancias. En 1970, en Estados Unidos, el presidente Richard Nixon firmó la Ley de Sustancias Controladas prohibiendo su uso recreativo y creando barreras en el uso médico. Nos metimos en una situación en la que hicimos ilegales cosas que, bien gestionadas, podrían ayudar enormemente a las personas a progresar en la vida. Si pudiéramos encontrar la manera correcta de manejarlas, si pudiéramos realizar estudios adecuados sobre la dosis correcta para conocer si hay personas con cierta predisposición biológica que hacen que estas sustancias sean problemáticas para ellas, podríamos aprovechar su potencial sin riesgos innecesarios. Al fin y al cabo, hay medicamentos, alimentos y plantas a los que algunas personas son alérgicas. No es raro pensar que los psicodélicos no son para todos. El problema es que debido a aquellas leyes, estas sustancias han sido demonizadas y asociadas con la falta de disciplina o el fracaso. Pero eso está lejos de la realidad. Hay grandes mentes que han experimentado con psicodélicos, pero no pueden hablarlo abiertamente por miedo al estigma. Las drogas psicodélicas ya no son solo para hippies. Hoy en día, cada vez más personas las consideran herramientas legítimas para el desarrollo personal y la salud mental. Es absurdo que aún sean ilegales cuando su potencial para cambiar vidas es innegable. Evitemos los problemas y averigüemos qué funciona y qué no. Se ha demostrado que los psicodélicos son sustancias enormemente beneficiosas para los soldados que regresan del extranjero tras experimentar fuertes traumas, ayudándolos a superarlos, y sin embargo siguen siendo ilegales y clasificadas como drogas de alto riesgo, queriendo mantenerlas fuera del alcance de la sociedad, mientras que el alcohol y la nicotina, que matan a millones cada año, son completamente legales. ¿Por qué seguimos aceptando esto? Las decisiones sobre lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer están en manos de políticos que en muchos casos no tienen un conocimiento real sobre el tema. No saben lo que son, no saben lo que es la experiencia, no saben de lo que están hablando, pero quieren mantenerlo fuera del alcance de la sociedad. Están manteniendo este control de manera completamente ignorante. La historia nos muestra que muchas de estas políticas han sido impulsadas más por razones ideológicas y culturales que por evidencia científica. Tengamos consejeros legítimos que puedan guiar a las personas a través de estas experiencias, personas que las hayan vivido y que puedan entender cómo hacerlo con intención de mejorar vidas. En este momento necesitamos basar nuestra regulación en una ciencia sólida, una ciencia en la que hayamos invertido y a la que hayamos prestado atención, sin miedo ni exageraciones. Porque la historia de los psicodélicos es un caso de intentar controlar algo que no entendemos del todo, creando una narrativa de miedo y desconfianza que alejó a los investigadores y frenó décadas de innovación y progreso. Porque lo único realmente importante, y a lo que a menudo se pierde en estas conversaciones, son las millones de personas que luchan con problemas de salud para los que podríamos encontrar tratamientos. A veces, ir al psicólogo, hacer ejercicio, meditar, comer sano o incluso rezar no es suficiente. Está muy bien tener luz en casa y comida caliente sobre la mesa, pero si uno está triste y deprimido, de poco sirve. Primero desear vivir al máximo y después todo lo demás. Necesitamos terapias que estén a la altura de nuestros problemas. Tengo un presentimiento, y tal vez la clave para entender quiénes somos y cómo avanzar como sociedad ha estado aquí todo el tiempo, pero lo hemos ignorado. La historia de los psicodélicos es extensa. Hace 3000 años, diversas culturas como los mayas utilizaban setas mágicas en rituales religiosos. El cactus del peyote, de donde se extrae la mescalina, fue empleado en ceremonias por pueblos indígenas del norte de México, como los huicholes y tarahumaras. La ciencia occidental inició su primera ola de investigaciones hace 128 años, cuando Arthur Heffter aísla la mescalina del cactus peyote, siendo la primera vez que se obtiene un compuesto psicodélico natural en forma pura. A principios del siglo XX, los psicodélicos eran legales y accesibles en los Estados Unidos. En la década de 1950, el interés creció y se amplió el estudio para incluir sustancias como el DMT, el LSD y la psilocibina, dando lugar a una segunda ola en la ciencia psicodélica. En esos tiempos, la empresa farmacéutica Sandoz enviaba LSD a doctores en varios países para estudiar sus efectos en pacientes, bajo el nombre comercial Delicid, lo que en la época puso en relieve lo poco que sabemos sobre cómo la química del cerebro influye en nuestras experiencias. Tanto intelectuales y científicos como Aldous Huxley, Humphrey Osmond y Albert Hoffman ya estaban comentando el impacto y el potencial de los psicodélicos, aunque aún quedaba mucho por descubrir. Se comentaba que nuestro conocimiento era muy limitado,
solo un indicio de lo que se esperaba desarrollar en algo más profundo. Aún hoy, ese indicio sigue siendo investigado por bioquímicos, psiquiatras y psicólogos que continúan buscando respuestas. Recientemente ha emergido una tercera ola de la ciencia psicodélica, llamada renacimiento psicodélico, con nuevos investigadores que emplean metodologías del siglo XXI descubriendo nuevas evidencias. Hoy en día hay muchas noticias e ideas preconcebidas sobre los psicodélicos, y no todas son exactamente científicas. Aclaremos algunas cosas. En términos generales, un psicodélico es una droga, y es lo que comúnmente se conoce como alucinógeno. Las drogas son sustancias que cuando se liberan en el cuerpo generan cambios en el organismo de un ser vivo. Todas las drogas son sustancias químicas, incluyen tanto sustancias psicoactivas como no psicoactivas, y pueden ser de origen natural o sintético, que es creado en un laboratorio. Para que una sustancia sea psicoactiva tiene que tener un efecto sobre tu sistema nervioso. La razón por la que digo tu sistema nervioso y no tu cerebro es porque en realidad el cerebro es solo una parte de algo más grande. El sistema nervioso incluye el cerebro y la médula espinal, pero también todas las conexiones entre el cerebro, la médula espinal y los órganos de tu cuerpo. Además, este sistema incluye todas las conexiones de regreso, es decir, desde los órganos hacia la médula espinal y el cerebro. La mejor manera de entender qué es una sustancia psicoactiva es conocer cómo funciona en cada nivel. Desde el momento en que naces hasta el día en que mueres, todo lo que piensas, recuerdas, sientes e imaginas ocurre porque tu sistema nervioso es un circuito continuo de comunicación entre el cerebro, la médula espinal y el cuerpo, y viceversa. De hecho, ni siquiera podemos separarlos realmente. Estas partes es un solo circuito continuo. Las sustancias psicoactivas son capaces de alterar la actividad de esta red de comunicación, modulando funciones como la percepción, las emociones y el comportamiento. Es lo que llamamos efecto psicoactivo. Todas las drogas son sustancias químicas, pero no todas las sustancias químicas son psicoactivas, ya que otras no afectan al sistema nervioso. Imagina un cuadrado. Ahora divídelo en 4 partes por 2 líneas que se cruzan en el centro. Vamos a recorrer cada lado del diagrama que representa una categoría. De izquierda a derecha, de natural a sintético. De arriba a abajo, de psicoactivo a no psicoactivo. En la esquina superior izquierda tenemos sustancia psicoactiva y natural, como el cannabis. Es natural y estimula el sistema nervioso. En la esquina superior derecha tenemos sustancia psicoactiva y sintética, como el LSD. Tiene un efecto en el sistema nervioso y es creado en un laboratorio. En la esquina inferior izquierda, sustancia no psicoactiva y natural, como el ácido salicílico de la corteza del sauce. Es una sustancia natural y no afecta al sistema nervioso. En la esquina inferior derecha, sustancia no psicoactiva y sintética, como un paracetamol. Es creado en un laboratorio y no altera la percepción ni el estado de ánimo. Este diagrama no solo clasifica drogas, sino sustancias en general, lo que puede ayudarnos a entender mejor lo que consumimos. Quizás has escuchado a algunas personas defender que el cannabis, al ser natural, no es malo, y eso es un error. El hecho de que algo venga de la naturaleza no garantiza su seguridad. Piensa en algunos hongos venenosos. A su vez, hay sustancias de laboratorio que salvan vidas, como la mayoría de los fármacos quimioterapéuticos. Un buen ejemplo es la heroína, que proviene de la planta de la amapola, y sabemos que si se abusa de ella puede ser muy perjudicial, aunque en algunos países como en Reino Unido y Canadá se utiliza en entornos clínicos su versión médica, la diamorfina, para el manejo del dolor intenso. La herramienta es la misma. La diferencia entre una medicina y un veneno recae en la dosis, el entorno y la predisposición individual del usuario. Antes de continuar con el episodio, ha sido importante sentar unas bases sólidas para así comprender lo que vamos a hablar en detalle sin dejar huecos en tu aprendizaje. Ahora que ya conoces qué es una droga y sabes cómo diferenciarlo en categorías, aquí vamos a hablar exclusivamente de las drogas psicodélicas. Estas entran en la categoría de sustancias psicoactivas y pueden ser de origen natural o sintético. Probablemente ya hayas oído nombres de algunas de estas sustancias, como la psilocibina, que es lo mismo que decir hongos mágicos, el peyote, San Pedro, ácido, ayahuasca, 5-meo-DMT o salvia divinorum. De hecho, un informe de la DEA enumera cientos de nombres diferentes para drogas. Algunos ejemplos son Twicis, medialuna, droga del amor o mellow yellow, por nombrar algunos. Para los propósitos de este canal usaremos sus nombres científicos.
Tienes en la descripción un archivo de este informe de la DEA si quieres conocer más nombres. Si estás escuchando desde Spotify, lo encuentras en la descripción del vídeo de YouTube. Lo más importante de los psicodélicos es su capacidad de llevarnos a estados no ordinarios de conciencia, generando experiencias muy intensas que llamamos viajes, donde somos capaces de acceder a capas profundas de nuestra mente que normalmente permanecen ocultas en nuestra conciencia ordinaria, permitiéndonos explorar nuestra psique de una manera única. En contraste con otras sustancias psicoactivas, la cafeína o la nicotina del tabaco, lo que realmente distingue a los psicodélicos son estos estados no ordinarios de conciencia. Eso es su elemento más diferenciador. Pero su impacto va mucho más allá de cambios en colores, sensaciones o formas en movimiento. Tienen la capacidad de modificar nuestra forma de pensar, ofreciéndonos nuevas maneras de interpretar lo cotidiano desde otra perspectiva. Como dijo Steve Jobs, ver la otra cara de la moneda. Existen tres categorías principales: psicodélicos clásicos, empatógenos y disociativos. Vamos a contar sus diferencias empezando por los clásicos, que son 4: la psilocibina, el LSD, la mescalina y la dimetiltriptamina. El cerebro consiste en una compleja red de células hiperconectadas llamadas neuronas. Nuestras neuronas trabajan en equipo para que puedas sentir, moverte, pensar e imaginar. Para lograrlo, las neuronas deben comunicarse entre sí. Una de las formas en las que lo hacen es creando y enviando mensajeros químicos llamados neurotransmisores. Estos mensajeros químicos son moléculas que se desplazan entre las neuronas y son captadas por receptores específicos. Nuestro cuerpo tiene muchos tipos de neurotransmisores. El que más nos interesa cuando hablamos de psicodélicos clásicos se llama serotonina. Este neurotransmisor es el responsable de que te sientas feliz y en calma, cuando pasas un buen rato con tus amigos, cuando te da el sol en la cara o cuando duermes bien. Lo que sientes es la serotonina. Existen muchas variantes de moléculas y receptores en el cerebro, pero el que más de cerca vamos a analizar se llama receptor 5-HT2A o simplemente 2A para abreviar. Los receptores pueden compararse con plazas de aparcamiento para neurotransmisores. En este caso, los psicodélicos clásicos actúan como si fueran vehículos que ocupan el espacio de estas plazas de aparcamiento. Cuando el neurotransmisor encaja en el receptor, se activa la conexión. Ambos se conectan y se transmite el mensaje. Existe evidencia sólida de que estas sustancias activan los receptores de serotonina 2A. Esto significa que desde la perspectiva de las neuronas, el principal efecto de los psicodélicos clásicos es imitar la serotonina, haciendo que las neuronas respondan como si hubieran recibido un mensaje de serotonina, pero lo hacen de una manera muy específica. De normal, la actividad neuronal está limitada en su acción. Es como si los psicodélicos clásicos doparan este receptor 2A, desencadenando una serie de respuestas que reducen esta limitación en su acción, lo que facilita la comunicación entre diferentes áreas del cerebro que normalmente no se comunican directamente. Esto es lo que explica la aparición de nuevas conexiones. No todas las sustancias psicodélicas generan sus efectos exclusivamente a través de este receptor de serotonina 5-HT2A. En la siguiente categoría, los empatógenos tienden a generar una sensación de conexión y empatía, con el MDMA como protagonista. Los disociativos pueden inducir experiencias de desconexión, destaca la ketamina. Aunque los empatógenos y los disociativos se agrupan informalmente dentro del amplio término de los psicodélicos, cada uno actúa de manera diferente y produce efectos propios. Como comparten ciertos efectos subjetivos con los psicodélicos clásicos, eso los diferencia de otras sustancias psicoactivas como la cafeína o la nicotina. En resumen, los psicodélicos clásicos son los que realmente actúan como agonistas del receptor 5-HT2A, mientras que los empatógenos y disociativos tienen otros mecanismos de acción. Estudios como el del Dr. Robin Carhart Harris han descubierto que los psicodélicos pueden influir en la actividad cerebral de varias maneras importantes. Las más estudiadas son sus efectos en la red neuronal por defecto, flexibilidad mental y la neuroplasticidad. Veamos cada uno empezando por la red neuronal por defecto. Aunque para explicar esta red neuronal necesitamos primero hablar de la experiencia de la disolución del ego. En otro episodio profundizaremos más sobre cada uno de estos temas. Ahora lo vamos a contar a grandes rasgos. Al final, este episodio es solo una introducción a las sustancias psicodélicas, con el objetivo de darte un conocimiento básico que te permita entender el tema y participar en una conversación sin sentirte perdido. Desde el punto de vista psicológico, cuando hablamos del ego,
hacemos referencia al concepto del yo. Es esta idea desde que de una temprana edad desarrollamos una percepción de nosotros mismos, y cada mañana me despierto y sé que soy yo y no otra persona. El ego es el concepto del sentido de identidad. Es esa sensación de yo soy, yo quiero, yo tengo. De hecho, ego en latín significa yo. La disolución del ego es el proceso psicológico y emocional de diluir temporalmente el exceso sentido de autoimportancia, permitiéndote desarrollar una mayor empatía y conexión con los demás. Desde el punto de vista neurocientífico, cuando hablamos de ego, hacemos referencia a una región en nuestro cerebro llamada red neuronal por defecto. Esta red por defecto hace la función como de un colador, filtrando la información que entra dependiendo de nuestras necesidades personales y prioridades. Las sustancias psicodélicas como la psilocibina y el LSD reducen la actividad de esta región cerebral. Han demostrado numerosos estudios que con este reinicio en el cerebro, lo que parece estar ocurriendo es que se suavizan tus hábitos mentales, se reducen los patrones de pensamiento rígidos y automáticos, porque nuestro ego refuerza esos hábitos, y cuando reinicias el cerebro y te das un descanso, puedes experimentar algo completamente nuevo. Lo interesante es que al reducir temporalmente la rigidez del ego, muchas personas declaran un mayor bienestar emocional, una menor ansiedad y una conexión más genuina con los demás y con el presente. Un investigador holandés utilizó una metáfora. Dijo, imagina que tu mente es una colina cubierta de nieve y tus pensamientos son trineos que bajan por esa colina. Después de un tiempo, los trineos crean surcos que se hacen más profundos y eventualmente es imposible bajar por la colina sin caer en esos surcos. Esos somos nosotros, moldeados por nuestros patrones de pensamiento a lo largo del tiempo. Lo que hacen estas sustancias es aplanar la nieve, dejándola como una superficie fresca. Así puedes dirigir el trineo en cualquier dirección que quieras. Es importante tener en cuenta que identificar el ego exclusivamente con la red neuronal por defecto es una simplificación útil para explicar ciertos aspectos de la experiencia psicodélica. La dura realidad es que hasta ahora no se han encontrado ningún indicio de un yo entendido como un centro o sustancia fija. Desde el punto de vista científico, no se disuelve un yo, porque no hay un yo que disolver. No existe un objeto real que se desvanezca en sentido literal. Lo que sucede es que tomamos conciencia de limitaciones y creencias que antes no conocíamos. Aunque este campo de estudio es sumamente interesante, aún se encuentra en sus primeras etapas. Es probable que gracias a la investigación con psicodélicos veamos un gran avance en los próximos años. Mientras la ciencia avanza, hoy utilizamos el término disolución del ego como una forma de describir un conjunto de sensaciones subjetivas. Estas sensaciones subjetivas llevan a una característica clave de la salud mental, la flexibilidad mental, es decir, la capacidad de sentir y pensar con apertura, evitando quedar atrapado en patrones de pensamientos repetitivos. Las personas con baja flexibilidad mental tienden a quedarse atrapadas en pensamientos negativos. Tener una mentalidad abierta y en constante búsqueda de conocimiento, nuevas ideas y experiencias es un desafío cuando la falta de flexibilidad mental nos impide ver la realidad desde diferentes perspectivas. Durante una experiencia psicodélica, regiones del cerebro que normalmente no se comunican entre sí comienzan a hacerlo de manera novedosas, lo que genera patrones de pensamientos distintos a los del estado de conciencia habitual. Este cambio temporal en la actividad cerebral relaja las creencias previas y aumenta el potencial para generar nuevas ideas. Desde una perspectiva funcional, esto nos lleva a la neuroplasticidad. Es la capacidad del cerebro para reorganizar su estructura y conexiones, facilitando el aprendizaje. En otras palabras, estas experiencias hacen que el cerebro sea más maleable y propenso a modificar su cableado. Lo realmente sorprendente es que aunque la experiencia con psicodélicos es temporal, las nuevas conexiones pueden persistir por días o semanas. La neuroplasticidad generada durante la vivencia abre las puertas a nuevas ideas y maneras de pensar, pero hay que tener en cuenta que la neuroplasticidad solo indica la capacidad de cambio, pero no especifica si ese cambio será positivo o negativo. Un entorno de apoyo y una mentalidad positiva antes de la experiencia aumentan las probabilidades de que los cambios sean productivos y sostenibles. Esta es la razón por la que se recomienda trabajar con terapeutas profesionales, ya que pueden ayudar a aprovechar estos efectos para lograr beneficios duraderos. El objetivo no es solo crear conexiones, sino integrar esa conexión. La integración es un elemento no negociable si quieres tener beneficios realmente terapéuticos con estas sustancias. No se trata solo de la experiencia. Si alguien usara psicodélicos,
¿Cómo podría maximizar la neuroplasticidad y los cambios cerebrales de manera positiva? La integración posterior es el proceso de reflexionar y aplicar los aprendizajes obtenidos en los días posteriores. No es solo la vivencia en sí, sino cómo se incorpora en la vida cotidiana lo que determina su impacto real y duradero. Los psicodélicos pueden actuar como un impulso para enfrentar emociones profundas y generar cambios en la forma en que una persona se relaciona con sus pensamientos. La integración es lo que realmente define el impacto terapéutico de estas experiencias, convirtiéndola en una herramienta de transformación en lugar de una simple vivencia pasajera. Es importante tener en cuenta que sin una integración adecuada, estos beneficios pueden disiparse con el tiempo. Tomemos un momento para organizar los diferentes elementos que componen un viaje terapéutico efectivo. Ya hemos hablado de lo que ocurre durante la experiencia, con la disolución del ego, la neuroplasticidad y la flexibilidad mental. También lo que ocurre después de la experiencia, con la integración. Ahora vamos a ver qué sucede antes de la experiencia. No se puede hablar de psicodélicos sin mencionar el set y el setting. Este concepto influye en la probabilidad de tener un viaje exitoso y no un mal viaje. Set y setting significa seguridad. La mentalidad es la primera mitad del concepto. El set se refiere a una combinación de 6 factores que tiene que tener en cuenta la persona que va a emprender el viaje. Son personalidad, intención, actitud, expectativas, bienestar físico y bienestar mental. Una mentalidad ideal para una experiencia psicodélica es abierta, curiosa y receptiva a lo que surja. También es beneficioso estar relajado, en paz y con buen sentido del humor sobre uno mismo y el mundo que nos rodea. Por otro lado, una mentalidad más propensa a generar una experiencia difícil tiende a ser rígida, cerrada o controladora. También se recomienda evitar los viajes psicodélicos si se está físicamente enfermo o con falta de sueño. Además, recientes crisis, grandes cambios en la vida, lesiones físicas o desequilibrios mentales son banderas rojas. En estos casos es recomendable relajar estos problemas primero y considerar el viaje en un futuro desde una perspectiva más estable. La segunda mitad de este concepto es el setting. Hace referencia al entorno en el que se encuentra el usuario y las personas que van a estar presentes. El setting debe ser un espacio seguro donde la persona bajo los efectos no corra ningún riesgo. Durante tus primeros viajes no sabes cómo va a responder tu cuerpo. Por eso es extremadamente importante que haya al menos 1 o 2 personas sobrias en el entorno para garantizar tu seguridad. Actualmente hay un gran interés en la despenalización de los psicodélicos para fines terapéuticos. Sin embargo, en los años 60 y 70, cuando se aprobó en Estados Unidos la ley de sustancias controladas que las hizo ilegales, una de las razones principales fue la falta de consideración por el set y el setting. Casos aislados de personas que, bajo los efectos del LSD, miraron fijamente al sol hasta quedar ciegas y otras que se volvieron agresivas fueron utilizados como justificación para su prohibición. Si queremos avanzar en la aceptación del público y su regulación, es fundamental que el setting sea lo más seguro posible. La mejor manera de garantizar esto es con la presencia de profesionales responsables que no estén bajo los efectos de la sustancia. En resumen, el set y el setting no solo garantiza tu seguridad, sino que también maximiza el potencial terapéutico. A medida que recorremos estas experiencias, podemos ver que soltar el control es un aspecto clave para navegar la vivencia con éxito. En el momento, químicamente hablando, estás operando bajo un nuevo conjunto de condiciones. La percepción del tiempo, el espacio y el yo cambia. Esto favorece una introspección profunda. Por ejemplo, podrías entrar en un estado introspectivo centrándote intensamente en las sensaciones dentro de tu cuerpo, algo que normalmente no hacemos porque estamos constantemente interactuando con el entorno. Soltar el control permite sumergirte en la experiencia sin resistencias, algo difícil de conseguir en un mundo de hiperactivismo y de la cultura de la prisa. Soltar el control es en esencia el punto en que dejas de preocuparte por lo que los demás piensan de ti o por pensamientos que pueden parecer abrumadores y aceptas el presente tal y como es. De manera metafórica, se dice que una experiencia con LSD es como conducir un vehículo. Tienes mayor sensación de control sobre el viaje. En cambio, la psilocibina es como ir en el asiento del copiloto. Te dejas llevar. Un pensamiento bajo los efectos de estas sustancias puede sentirse enorme, pero la clave es seguir adentrándote en la experiencia sin resistirte. Se trata de cosas como estas. Si sientes la necesidad de llorar, hazlo. No retengas tus lágrimas como lo harías estando sobrio. Si algo te parece gracioso y quieres reír,
hazlo. Permítete sentir tus emociones de verdad. Si sientes miedo, observa cómo la adrenalina recorre tu cuerpo. Es solo una sensación. Déjala surgir sin intentar reprimirla. Recuerda, tus emociones no te definen, son simplemente respuestas a lo que estás viviendo. Para ayudar a las personas a sumergirse más en la experiencia y soltar el control, se utiliza la presencia de música relajante, que juega un papel fundamental. Además, otro aspecto clave del setting es utilizar antifaces para los ojos, porque incluso con los ojos cerrados hay mucho por ver dentro. Está bastante bien establecido que si alguien toma psilocibina o LSD y mantiene los ojos abiertos, su atención se centrará en la percepción alterada del entorno exterior. Sin embargo, si el objetivo es obtener un beneficio terapéutico, mantener los ojos cerrados durante la mayor parte de la experiencia. Esto se debe a que reduce la distracción de los estímulos externos y permite que la persona se enfoque en su mundo interior. Algunas personas cuando llegan al punto máximo de la experiencia psicodélica sienten que es incómoda e incluso aterradora. Su ritmo cardíaco aumenta y pueden tener dificultades para calmarse. Sí es importante ayudarlas a atravesar ese momento de ansiedad y miedo sin perderse a sí mismas. Existen dos opiniones. Por un lado, según expertos como el Dr. Robin Carhart Harris y el Dr. Matthew Johnson, han enfatizado la importancia de este proceso de soltar el control, incluso si la experiencia se vuelve difícil. A esto lo llamamos viaje desafiante. Aunque el viaje no sea totalmente placentero, la ansiedad genera material para trabajar durante el proceso de integración, por lo que se dice que te tienes que permitir sentir la mayor cantidad de ansiedad posible. Aguantar esta ansiedad es la chispa que impulsa la transformación y el cambio. Cuando una persona tiene un viaje divertido y placentero, eso está muy bien, pero se queda en una vivencia más, sin un gran impacto terapéutico. Ahora, imagina que esa ansiedad se sale de control, cuando la sensación de incomodidad evoluciona al pánico, el terror y la pérdida total de control se vuelve abrumadora. Entramos en lo que llamamos un mal viaje. Aquí la ansiedad es extrema y no solo nubla la experiencia, sino que también se asocia con resultados negativos. Es decir, cuando el miedo se apodera de la situación, el potencial de transformación, en lugar de sanar, la experiencia puede terminar siendo traumática. Aunque esto puede sonar intimidante, tras décadas de investigación y habiendo realizado terapia a miles de personas, aún no se han registrado malos viajes en entornos clínicos controlados. Para resumir brevemente, es la capacidad de atravesar esta ansiedad el factor crucial para obtener beneficios terapéuticos en el largo plazo, pero si es demasiado intensa, puede impedir la reestructuración necesaria para mejorar el estado de ánimo. Aprovecho para subrayar nuevamente la importancia del set y el setting para una terapia exitosa. La diferencia entre un viaje desafiante y un mal viaje va a estar determinada por una dosis adecuada, un ambiente seguro y la presencia de guías experimentados. Un buen guía no solo debe conocer las fases del viaje, sino también saber cómo ayudar a manejar la ansiedad en tiempo real. Las técnicas de respiración pueden ser herramientas útiles para reducir la ansiedad durante la sesión. En estudios dirigidos por el Dr. Matthew Johnson en el centro de Johns Hopkins, se ha comenzado a incorporar el suspiro fisiológico, una técnica de respiración que ha demostrado reducir rápidamente el estrés y la ansiedad. Esta técnica, estudiada en laboratorios de la Universidad de Stanford, permite a las personas regular su ansiedad en tiempo real. Los participantes pueden usarla si sienten que están entrando en una crisis de pánico. Ya es un hecho que se está volviendo popular en algunas partes del mundo, como en Estados Unidos, la microdosificación con psicodélicos. Esta práctica consiste en tomar intencionalmente dosis tan bajas de un psicodélico que no producen estos estados no ordinarios de conciencia de forma evidente. Esta práctica se suele realizar con psilocibina y LSD. Otras sustancias como el MDMA y la ketamina no son compatibles con la microdosis. Si hablamos de la microdosificación con psilocibina, ronda entre el 1 y 3 miligramos, lo que equivale entre 0,1 y 0,3 gramos de hongos del género psilocibe, ya que la concentración promedio de psilocibina en las setas mágicas es aproximadamente del 1%, aunque hay que tener en cuenta que la cantidad de psilocibina en los hongos puede variar según la cepa, la edad y el almacenamiento. Se ha encontrado que la concentración de psilocibina en los hongos oscila entre el 0,5 y el 2%, lo que significa que la misma cantidad de hongos podría contener el doble o la mitad de la dosis esperada. Otras personas intentan hacer microdosis con LSD, consumiendo entre 10 y 20 microgramos, que sería aproximadamente una décima parte de una dosis psicodélica estándar. Sin embargo, medir estas dosis fuera de un laboratorio es complicado, lo que no garantiza una distribución uniforme de la sustancia.
sustancia. De manera anecdótica, la microdosis podría mejorar el estado de ánimo y la creatividad a lo largo de semanas o meses. Sin embargo, investigaciones recientes sugieren que los efectos atribuidos a la microdosis podrían deberse en gran parte al efecto placebo. Evidencia de ensayos controlados y aleatorios evaluaron que la microdosificación de LSD y psilocibina no han demostrado efectos antidepresivos, ansiolíticos o procognitivos. Curiosamente, aunque la microdosis suena más segura que las dosis altas, existen riesgos sobre su seguridad a largo plazo. Un artículo por el Dr. Keelan Thomas muestra que, dado el estado actual de la evidencia sobre la microdosis, los riesgos pueden superar los beneficios. Antes hemos hablado cómo tanto el LSD como la psilocibina ejercen sus efectos principalmente a través del receptor de serotonina 5-HT2A. Estas sustancias también tienen cierta afinidad por el receptor 5-HT2B. Se ha demostrado a través de un medicamento para la pérdida de peso llamado fen-phen que la estimulación crónica del receptor 2B puede provocar problemas en las válvulas cardíacas. De hecho, este medicamento fue retirado del mercado. La evidencia teórica sugiere que la microdosificación prolongada y repetida puede causar esta enfermedad, que se caracteriza por daño en las válvulas del corazón, que controlan el flujo de sangre hacia y desde el corazón. Esta enfermedad puede provocar dificultad para respirar, debilidad y muerte súbita cardíaca. La mayoría de los toxicólogos y cardiólogos opinan que tomar psicodélicos unas pocas veces no representa un riesgo significativo. Sin embargo, consumir pequeñas dosis varias veces a la semana durante años podría generar problemas. Incluso en los años 60, cuando el uso recreativo de los psicodélicos era común, la gente no los tomaba todos los días. Si hay un riesgo para la salud cardíaca, es probable que se manifieste más en personas que hacen microdosis regularmente. A pesar de la creciente popularidad de las microdosis, los grandes avances terapéuticos de los psicodélicos provienen de las dosis altas utilizadas en contextos clínicos. Es importante no confundir el posible riesgo asociado con las microdosis prolongadas con la seguridad de las macrodosis administradas en la terapia asistida. Dado que los ensayos no han demostrado beneficios claros para la microdosis y considerando el preocupante riesgo teórico de las válvulas cardíacas, es recomendable proceder con cautela y como mínimo tomar algunas semanas de descanso entre intervalos de 4 semanas. Uno de los temas que no se discuten con suficiente frecuencia es el peligro de los psicodélicos, no porque haya una postura en contra, sino porque es fundamental entender los riesgos. Claramente, modificar la percepción de la realidad con sustancias puede ser riesgoso, pero también puede traer beneficios. Esta familia de sustancias no tienen potencial adictivo ni apenas toxicidad, y los principales riesgos de su uso son psicológicos. Estas sustancias son tan peligrosas como queramos que sean. Son herramientas poderosas y como cualquier herramienta poderosa se debe manejar con respeto. No es inteligente desmantelar la estructura de tu percepción de manera aleatoria o en cualquier lugar. Por eso es crucial que su uso sea guiado por la sabiduría. Toda sustancia psicoactiva, legal o no, conlleva riesgos potenciales y daños a nivel social e individual. Hay un gráfico titulado Daño causado por las drogas que para muchos fue un verdadero cambio drástico en la forma de ver las drogas y sus efectos. Se trata de una investigación liderada por el profesor David Nutt, publicada en la revista The Lancet, en el que se evaluó el daño que causan diversas sustancias tanto a los consumidores como a su entorno. Este ranking se basa en la combinación del daño físico, psicológico y social que cada sustancia puede causar. En la imagen vemos que el eje horizontal de este gráfico de barras va de 0 a 100, siendo 100 el máximo nivel de daño. Se puede ver que cada sustancia tiene dos barras, una que representa el daño al usuario y otra que muestra el daño a los demás. Lo primero que llama la atención es que el alcohol encabeza la lista como la sustancia más perjudicial en conjunto, porque aunque no siempre sea la más letal para el individuo, su impacto en la sociedad, violencia, accidentes y gastos médicos es enorme. Y al final de la tabla encontramos sustancias como el LSD o los hongos mágicos, que presentan el nivel de daño más bajo tanto para la persona que los consume como para su entorno, al menos según los criterios de este estudio. Esta clasificación creó debate sobre la forma en que se regulan y se conciben las drogas, porque muestra que las categorías legales no siempre coinciden con el daño real que producen y nos pone a reflexionar qué tanto influye la percepción social y qué tanto la evidencia científica a la hora de definir algo como peligroso.
El mayor peligro lo tienen las personas con trastornos psiquiátricos graves como la esquizofrenia, la psicosis o el trastorno bipolar. En estos casos los psicodélicos pueden desestabilizar la mente. Lo que parece claro es que quienes tienen esta predisposición a estas enfermedades corren un alto riesgo de desarrollar brotes más severos. Existe la creencia de que algunas personas toman un viaje y nunca vuelven. Esto no es del todo correcto, ya que las sustancias se metabolizan y desaparecen del cuerpo al día siguiente. Aunque sí es posible que la experiencia altere de forma duradera la estabilidad de alguien con predisposición a problemas psiquiátricos como los que acabamos de mencionar. Y a medida que avancemos en la investigación, tal vez estos criterios se flexibilicen, pero por ahora se adopta un enfoque extremadamente cauteloso. Cualquier persona, incluso sin problemas psiquiátricos, puede tener un mal viaje. La probabilidad aumenta con dosis altas y entornos inadecuados. Sin embargo, cuando alguien tiene un mal viaje en un entorno poco seguro, como en la calle o en una fiesta, el riesgo de pánico y comportamiento peligroso aumenta drásticamente. Algunas personas pueden desorientarse tanto que ponen en peligro su vida. Existen casos documentados de personas que bajo los efectos de los psicodélicos han corrido hacia el tráfico, caído de alturas o se han autolesionado. Vale la pena repetirlo. Ninguna droga está libre de riesgos. Una planificación adecuada y estrategias de reducción de daños pueden ayudar a minimizar los efectos negativos y maximizar los beneficios. Pero para nuestros propósitos, conocer y comparar los riesgos generales de una sustancia es fundamental. Siempre investiga, evalúa tus riesgos y sobre todo analiza las sustancias antes de consumirlas. El trabajo que se está realizando en instituciones médicas y universidades es esencial para que los psicodélicos puedan ser aceptados legalmente y utilizados desde la sabiduría, ya que en contextos regulados son muy distintos del consumo recreativo sin control. En conclusión, aunque los psicodélicos tienen un enorme potencial terapéutico, es crucial reconocer sus riesgos y garantizar que se utilicen de manera segura. Para terminar con los riesgos, resalto que si tienes menos de 20 años te aconsejo que esperes. Muchas personas te dirán que lo probaron cuando tenían 16 años y están bien, pero es poco probable que estés escuchando a aquellas que tuvieron resultados negativos. No sabemos qué efecto tienen los psicodélicos en los cerebros que aún están en una fase de rápido desarrollo. La mayoría de los estudios en neurociencia indican que el cerebro sigue madurando hasta aproximadamente los 25 años. Las recomendaciones se han fijado en esperar hasta los 20 años, aunque lo más prudente sea esperar hasta los 25. Para cerrar este episodio, no podemos irnos sin contar cómo surgió el término psicodélico y su significado. Todo empieza con la teoría de la psicosis modelo planteada a principios de la década de 1950 por psiquiatras como Humphrey Osmond y Abraham Hoffer, quienes investigaron el LSD como posible modelo experimental para estudiar la esquizofrenia. Esta teoría intenta explicar cómo era posible que sustancias capaces de inducir síntomas psicóticos también pudieran paradójicamente tratar dichos síntomas, un efecto que Osmond denominó el problema del pelo del perro. En la segunda conferencia de neurofarmacología de 1955, estas sustancias fueron denominadas psicotomiméticas, ya que según una interpretación literal, se creía que sus efectos imitaban la psicosis. Sin embargo, este nombre no le hace justicia. El mimetismo solo crea la ilusión de poseer las propiedades de lo que imita. Por eso, llamar psicotomiméticas a estas sustancias significa que sus efectos pueden parecerse a la psicosis, pero no son lo mismo. Para complicar más el asunto, existe una clara diferencia entre los efectos temporales de una sustancia y el desarrollo de una enfermedad mental que ocurre de forma gradual. El escritor y filósofo británico Aldous Huxley, tras su vivencia con la mescalina, rechazó esta descripción. En lugar de verlo como una mera imitación de la locura, buscó un término que reflejara mejor lo que él consideraba la verdadera esencia de la experiencia. Huxley creía que el cerebro funciona como un filtro que limita nuestra realidad para sostener lo que consideramos el yo normal y maximizar la adaptación. La metáfora que Huxley eligió para ilustrar esto fue la válvula reductora cerebral. Esta idea tiene origen en las teorías de filtración del siglo XIX. Figuras como Bergson, por ejemplo, interpretó los efectos del óxido nitroso como la liberación de una capacidad latente del cerebro, inhibiendo lo que inhibe. Huxley retomó la línea de pensamiento de Bergson y finalmente convenció a Osmond de que era importante reflejar
este principio en las descripciones científicas de los efectos del LSD y la mescalina, por lo que en el año 1956, en una carta de Huxley a Osmond, propuso el término fanerotimia, derivado del griego faneros, mostrar, y timos, alma. La carta escribió: para elevar lo sublime en este mundo mundano, toma medio gramo de fanerotimia. A Osmond, aunque le gustaba el significado, no le convencía el sonido del término. Así ajustó las raíces hacia un griego más clásico y formalizó el uso del término en una carta a Huxley en la que escribió su famoso pareado: para sondear el infierno o elevarse angelicalmente, solo toma una pizca de psicodélico. La palabra tiene origen de una combinación de palabras griegas. Psique significa mente o alma, y delos se traduce como manifestar o revelar. De esta manera, esta nueva aclaración no solo alude a la manifestación de la mente, sino también a la revelación del alma. La etimología es bastante precisa. Es un término útil porque no es específico en cuanto a la valencia emocional. No dice que vas a pasar un buen rato o que te volverás loco. Simplemente indica que se revelará la psique. Puede ser una experiencia infernal o celestial. En el año 1957, ante este conjunto de desafíos teóricos, Osmond comenzó a cuestionar su propio trabajo sobre la psicosis modelo y declaró que el término psicotomimético estaba obsoleto, argumentando que los efectos de estas sustancias no podían reducirse únicamente a la imitación de una psicopatología. Como él mismo expresó, si imitar la enfermedad mental fuera la característica principal de estos agentes, psicotomimético sería, en efecto, un término genérico adecuado. Es cierto que lo hacen, pero hacen mucho más. Con ello, este término se consolidó como el adjetivo que hoy utilizamos para describir las vivencias inducidas por sustancias que abren puertas a nuevas formas de percepción. Has llegado al final de este episodio. El valor de la ciencia psicodélica radica en su capacidad para expandir nuestro conocimiento sobre la mente humana. A través de investigaciones rigurosas, esta disciplina ha demostrado que los psicodélicos pueden ofrecer beneficios terapéuticos, abriendo nuevas fronteras en la medicina y la psicología. Hoy hemos derribado algunos mitos y prejuicios que durante décadas se han instaurado en la sociedad. Comparte este episodio y etiqueta a alguien que necesite saber la verdad. Si estás aprendiendo y disfrutaste este episodio, suscríbete a nuestro canal de YouTube. También puedes seguirnos en Apple Podcast y Spotify, donde además puedes dejarnos una reseña de hasta 5 estrellas. Esta es la mejor forma de apoyarnos sin costo alguno. Si tienes preguntas, comentarios sobre este u otros episodios o sugerencias de temas e invitados, déjanos tu mensaje en la sección de comentarios o contáctanos en las redes sociales como Instagram, TikTok o Reddit. Tienes en la descripción los enlaces a todas nuestras redes. En Veladas estamos preparando una serie de episodios adaptados a diferentes intereses y niveles de aprendizaje. Una vez disponibles, te animamos a que los veas. Formar parte de la comunidad psicodélica te permitirá acceder a información valiosa, encontrar apoyo y profundizar en este interesante tópico. Antes de despedirnos, cuéntanos en los comentarios qué son para ti los psicodélicos. Estamos ansiosos de leer tus opiniones. Por último, y más importante, gracias por tu interés en los psicodélicos.